Bien, buenas tardes. Lo primero quiero darle la bienvenida al IMIBIC y darle las gracias por acompañarnos en esta tarde soleada que hemos preparado para nuestros colegas que vienen de fuera. Hoy celebramos una jornada que yo creo que es especial. Vamos a intentar poner en valor la investigación clínica para la sociedad. Es cierto que, lo comentaba ahora con algunos colegas, que bueno, el instituto ya lleva muchos años, pero nunca habíamos enfocado una jornada desde esta perspectiva. Para mí es un placer contar en esta presentación con la dirección del Hospital Universitario Reina Sofía y con algunos de los jefes de servicio de nuestro hospital. El doctor Rafael Castro, que es su director médico del hospital, a la doctora Marina Álvarez, jefa de servicio de la unidad de radiodiagnóstico, al doctor José López Miranda, jefe de servicio de medicina interna, la doctora Sagrario Soriano, jefa de servicio de nefrología, y al doctor Alejandro Escudero, director de la unidad de gestión clínica de reumatología. Por supuesto, también quiero dar la bienvenida y mandar un afectuoso saludo a las personas que nos acompañáis de fuera, a don Javier Malpesa Barcones, que es responsable de investigación clínica de Novartis España, al doctor José López Sendón, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, neurólogo, y a doña Laura Bascuñana, que ella es responsable, supervisora de enfermería del Hospital Valdebrón en el área de oncohematología, y también aprovecho también para saludar al resto de los componentes de la mesa, a la doctora Concha Herrera, que es jefa de servicio de hematología, y al doctor Juan de Lava, que como todos sabéis es responsable de investigación clínica de nuestro instituto. Por supuesto también a todos los que hoy nos acompañáis, veo jefes de servicio de otras unidades, expertos, investigadores clínicos, y un poco lo que nos gustaría es que esta mesa de debate, además de contar con la opinión de los expertos que os invitamos, pues que también participéis vosotros. Yo simplemente quería poner en valor la importancia que tiene la investigación clínica para un instituto como es el IMIBIC. Investigación clínica para mí es sinónimo de oportunidad, y oportunidad en mayúscula fundamentalmente primero para los pacientes, que es lo más importante para nosotros, también para el sistema sanitario, lo comentaba anteriormente con Javier, creo que es fundamental. Y yo creo que en nuestro ADN, en el ADN del Hospital Reina Sofía, y también atención primaria, porque también atención primaria está empezando a hacer investigación clínica de mucha calidad, yo creo que se ha impregnado esa importancia que tiene la investigación clínica. Y yo hoy quería pues daros la oportunidad de que bueno, algunos de nuestros líderes clínicos pues compartieran con vosotros qué importancia tiene la investigación clínica para sus servicios, qué importancia tiene, por supuesto, para sus pacientes y también para el Hospital Reina Sofía. Por supuesto, os quiero agradecer a Novartis su colaboración en esta mesa. Quiero también agradecer a Novartis toda la investigación clínica que hacemos con ellos. Y también quiero agradecer algo que habitualmente bueno, no todas las compañías apuestan por ello, que es el acompañarnos en algunas acciones de RRI que estamos haciendo. Todos conocéis el éxito que tuvo el IMIBIC Challenge, en el cual tuvimos posibilidad de dar visibilidad a la investigación clínica, tuvimos posibilidad de, además de favorecer el estilo de vida saludable. Ahora el día 23 sabéis que tenemos un evento que es Investigando en Familia, en el cual ya tenemos a 150 niños pequeños, menores de 12 años, que se van a acercar al IMIBIC y que van a conocer la importancia que tiene la investigación en biomedicina. Probablemente seguro que de ahí algunos en el futuro se hacen profesionales sanitarios y por supuesto lo compaginan con la investigación. Yo sin más voy a pedir que mis colegas pues bueno, un poco den su visión de la importancia que tiene para su unidad de la investigación clínica, y les cedo la palabra sin más a la doctora Marina Álvarez Benito. Pues buenas tardes ya a todos y muchísimas gracias, Pablo. Yo como responsable de una unidad de radiodiagnóstico, pues sabéis que es una unidad central, es un servicio transversal que prácticamente pues damos servicio y soporte al resto de unidades del hospital, y por tanto también pues damos soporte a los grupos de investigación. Realmente nuestro papel en la investigación en los últimos años en radiodiagnóstico pues ha avanzado y se ha reforzado de forma muy importante, dado el papel que juegan los métodos de imagen en diagnósticos precisos, en monitorización de terapia, en seguimiento de pacientes, y por tanto pues participamos en un número muy elevado de ensayos clínicos y también de proyectos de investigación. Actualmente estamos participando en más de 140 ensayos clínicos
y en otros muchos proyectos de investigación muy diversos, por tanto. Se basan fundamentalmente en las patologías más prevalentes, en patología oncológica y tumores hematológicos, patologías crónicas y degenerativas, problemas neurológicos. Y la verdad que la experiencia para el servicio pues, ha sido pues, muy importante y muy positiva. Es verdad que supone pues, una carga, podemos decir, entre comillas, de trabajo importante porque son muchos ensayos clínicos y bueno, pues sabéis que hay que ser muy ordenado a la hora de hacer los estudios como toca, hacerlos a tiempo, recoger toda la información necesaria y bueno, hemos tenido que buscar una organización en el servicio, una estructura y un soporte para todos estos ensayos clínicos y poder responder con calidad. Pero bueno, esa posibilidad de participar en todos estos ensayos clínicos, pues bueno, es una entrada muy importante para la unidad, un soporte también muy importante que nos permite otras cosas y ha sido una experiencia muy positiva de poder trabajar con otros muchos grupos de investigación. Por otra parte, nuestra unidad es eminentemente tecnológica y esto a nosotros nos abre otras posibilidades. El poder empezar trabajando en investigación con otros grupos, bueno, pues nos abre un poco la mente del impacto que tiene la investigación, ¿no? El impacto que tiene pues diagnósticos cada vez más precisos, en tratamientos más personalizados y nos ha permitido pues empezar nuestro propio ensayo, nuestro propio proyecto de investigación, ¿no? Como es valorar el impacto de las nuevas tecnologías diagnósticas en múltiples patologías o todos los nuevos sistemas de inteligencia artificial, de Big Data, que están jugando un papel tan importante en el diagnóstico. De hecho, estamos trabajando ya en cribado de cáncer de mama, apoyado en un sistema de inteligencia artificial, con unos resultados muy positivos en el cribado. Ya se notan los resultados que está teniendo ese cribado por utilizar esa herramienta, ¿no? O también pues todas las herramientas basadas en radiómica que, bueno, que nos van a ir permitiendo cada vez más un diagnóstico más personalizado que es la base del tratamiento personalizado que realmente es lo que se persigue, ¿no? También como nuestra unidad muy tecnológica, pues realmente este desarrollo tecnológico nos está permitiendo que podamos disponer ya de tratamientos mínimamente invasivos guiados por la imagen que pensamos que tienen un futuro muy prometedor porque van a ser la alternativa a otros tratamientos que son más invasivos que algunos pacientes no podrían ser candidatos. Y bueno, pues estamos trabajando ya con ultrasonidos de alta intensidad, por ejemplo, otros múltiples procedimientos mínimamente invasivos para tratamiento de patologías que o bien no tenían una posibilidad terapéutica hasta ahora o ahora se le permite de forma menos invasiva el que sean tratados, ¿no? O también, bueno, pues innovando soluciones tecnológicas, nuestra experiencia en el día a día, un hospital con tanta asistencia, con tanto volumen de pacientes, pues nos permite pues, poder valorar e innovar en otras posibilidades tecnológicas para problemas que todavía no tienen una solución en el mercado. Por lo cual yo creo que la experiencia es muy positiva realmente y cambia un poco la visión nuestra como radiólogo, no solamente bueno, el trabajo la asistencia, sino poder valorar ese impacto que la imagen está jugando ya en otros muchos proyectos de investigación y los nuestros propios. Muchas gracias, Marina. Doctor López Miranda. Muy bien. Buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos del profesor Pérez Martínez. Para mí es un placer estar hoy aquí. Y cuando él me pidió que habláramos de investigación clínica desde nuestra visión, desde nuestra vertiente, yo digo, bueno, ¿y ahora yo qué les cuento? Pues yo os voy a contar una historia. Y yo os voy a contar una historia que es una historia de éxito, no de éxito de nuestro servicio, sino de éxito de la investigación clínica, de cómo haciendo las cosas en el presente, es decir, de cómo invirtiendo en generar conocimiento se cambia el futuro y se cambian las prácticas clínicas, que esa es la gran ventaja que tiene la investigación clínica. La investigación clínica es qué problemas tenemos en la actualidad que no sabemos qué hacer con ellos, que no tienen solución, apliquémosle el método científico más oportuno, que en este caso es el ensayo clínico de calidad, y veamos los resultados y apliquemos luego esos resultados. Nosotros en nuestra unidad, desde hace más de 30 años, nos dedicamos a investigar en el problema de la arteriosclerosis como causa de las enfermedades cardiovasculares. No os voy a recordar, por ejemplo, que cada semana en el mundo se mueren aproximadamente 500.000 personas por enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte
a nivel mundial. Si eso lo comparamos relativamente, por ejemplo, con muertes por cáncer, en cáncer estamos hablando del entorno de 300.000, sigue constituyendo la gran pandemia, la gran endemia ya, no gran pandemia, de causas de muerte a nivel mundial. Pues bien, realmente ha habido un progreso en los últimos 30 años en el manejo y en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que ha sido extraordinariamente prodigioso. Y os cuento casos de éxito. Si a mí me tuvierais que preguntar qué 3 hitos o qué 3 grandes hitos destacarías en los últimos años, yo te diría, me vas a permitir solo hacer los 2 porque me han dado nada más que 2 minutos. Eso es imposible, que yo lo cumpla en 2 minutos. Eso es imposible. Pues yo voy a dar 2. El primero y más importante fue el descubrimiento del receptor LDL. Goldstein y Brown, como consecuencia de eso, le dieron el premio Nobel. Y como consecuencia de descubrir el receptor LDL en un proceso de investigación clínica, se descubrieron fármacos que modulaban ese receptor LDL, que eran las estatinas. Las estatinas han supuesto un antes y un después del tratamiento de las hiperlipemias. Y eso ha supuesto un antes y un después de la morbimortalidad asociada a las hipercolesterolemias. Pero ahí no nos quedamos. ¿Por qué? Porque a pesar de tratar intensivamente a nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular con estatina, se seguían muriendo de enfermedad cardiovascular. Teníamos que seguir. Segundo gran hito, descubrimiento, y ahí es donde vengo a contarles la historia, descubrimiento de otra nueva diana terapéutica. Consecuencia de proceso de investigación clínica, PSSK9. No sabíamos que existía antes del 2000, no sabíamos que existía. Y os cuento, curiosamente, cómo se descubrió PSSK9. Se descubrió porque vimos, y ahí contribuyó la red de hipercolesterolemias españolas, de hipercolesterolemia familiar española, contribuyó decisivamente, vio que había ciertos enfermos que tenían una hipercolesterolemia familiar, estamos hablando principios del año 2000, y que no se explicaban por defectos del receptor LDL. Se secuencian esos pacientes y se identifica que ese tipo de pacientes había una mutación en un gen que no se sabía que existía, que es PSSK9, y que, bueno, se discrimina claramente y explica la causa de esa hipercolesterolemia familiar que originaba un aumento marcado de la incidencia de enfermedad cardiovascular. Se descubre una diana terapéutica, proceso de investigación clínica. Se identifica esa diana terapéutica. Se producen fármacos para controlar esa diana terapéutica, inhibidores de PSSK9. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando está sobreexpresado, aumentan los niveles de LDL colesterol y aumenta la incidencia de enfermedad cardiovascular. Pues bien, eso que se produce y se identifica el gen en el año 2004, se ponen en marcha un proceso de investigación clínica con generación de inhibidores de esa nueva diana terapéutica, primero en fase 1, después en fase 2 en distintas situaciones, un modelo paradigmático, la hipercolesterolemia familiar, y se llega a consecuencias que jamás podríamos haber pensado. Y es que en la actualidad, pues como consecuencia de ese proceso de investigación clínica en la que se desarrollan esos nuevos fármacos y se testan mediante el método y el paradigma para testar y conseguir evidencia científica, se llegan a descubrir que realmente no hay un dintel de LDL por debajo en el que digamos que no conseguimos beneficios adicionales para nuestros pacientes. Y en menos de 10 años se cambia el paradigma del manejo de la enfermedad cardiovascular. Se cambia el paradigma de concebir el colesterol o el LDL como un factor de riesgo
a demostrar mediante la investigación clínica que no es un factor de riesgo, que es el agente etiológico de la arteriosclerosis, que es el agente causal. Y se demuestra de forma fehaciente mediante el proceso de investigación clínica que realmente cumple todos los paradigmas para ser considerado como factor etiológico. Cuanto más bajo, mejor. Cuanto antes lo tengamos de forma adecuada, mejor. Y no solo cuanto antes, sino que lo que no hagamos hasta ahora, luego no lo vamos a recuperar. Y en ese proceso, pues la investigación clínica ha sido clave. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestra realidad clínica y cómo manejamos a nuestros pacientes. Hace 20 años el objetivo de manejar el LDL colesterol de nuestros pacientes era por debajo de 100. No lo conseguíamos prácticamente ni en la mitad de nuestros pacientes con las herramientas que teníamos. Ahora hemos llegado a demostrar, y eso ya está en guías de práctica clínica, que es el elemento final, consecuencia del proceso de investigación clínica, que ya no estamos hablando de 100, ya estamos hablando de 55 y de 40 en situaciones de muy alto riesgo cardiovascular. Y lo que antes 100 no conseguíamos ni en la mitad, ahora prácticamente en el 85% de nuestros pacientes tenemos herramientas para conseguirlo por debajo de 55. Y en eso ha sido clave la investigación clínica. Y en eso, pues, nuestro servicio pues, ha tenido un granito de arena. Hemos participado desde la red de hipercolesterolemia familiar en generar la evidencia epidemiológica para descubrir el gen, hasta participar en los primeros ensayos en fase 2 y en los grandes ensayos pivotales de morbimortalidad de enfermedad cardiovascular que como consecuencia de la producción de estos nuevos inhibidores pues han cambiado la práctica clínica. Y además en la generación de estas guías de práctica clínica. Yo si tuviera que resumir, y sé que me he enrollado más de 2 minutos, si tuviera que resumir diría que la investigación clínica es lo que invertimos en el presente para tener los resultados clínicos del futuro. Es el analizar los problemas para los que no tenemos soluciones en la actualidad y generar las evidencias para cambiar esa perspectiva de nuestros pacientes, dándoles soluciones a lo que en la actualidad no tenemos. Gracias y espero que haya sido suficientemente demostrativo de la importancia tan crucial que realmente la medicina no sería medicina científica si no aplicáramos el método de investigación clínica máximo, que es el ensayo clínico de máxima calidad. Muchas gracias. Doctora Soriano. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Pues la investigación clínica yo creo que es la base fundamental para avanzar en el conocimiento de las enfermedades. La unidad de nefrología tiene una dilatada experiencia en participar tanto en proyectos de investigación como en ensayos clínicos. Actualmente participamos en casi más de 30 ensayos clínicos entre fase 2, fase 3, algunos estudios observacionales y también ensayos derivados de nuestros proyectos de investigación, tanto nacionales como autonómicos. Estos ensayos están referidos fundamentalmente, resumiendo, a los nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes, que como sabéis, la diabetes es actualmente la principal causa de enfermedad renal crónica, la principal causa que nuestros pacientes tienen para entrar en terapia renal sustitutiva, en diálisis y en trasplante. Entonces participamos en algunos ensayos de estos fármacos, también otros ensayos referidos al tratamiento de las enfermedades glomerulares, otra causa no despreciable de enfermedad renal crónica. También estamos participando en ensayos clínicos referidos al lupus eritematoso sistémico, en colaboración algunos con la unidad de reumatología. Es una enfermedad, como sabéis, multisistémica que afecta de forma agresiva al riñón. Y también estamos participando en ensayos relativos a las complicaciones de la enfermedad renal crónica, como son la anemia y el prurito. Y también en los últimos años en nuevos ensayos referidos a las tecnologías o a los avances en el tratamiento de la hemodiálisis.
En estos últimos años también estamos trabajando con atención primaria porque creemos que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica va en aumento y nos puede llegar un aluvión de pacientes y en los próximos años la enfermedad renal crónica se va a situar entre las primeras causas de muerte. Entonces estamos trabajando con atención primaria en proyectos y ensayos para intentar prevenir desde primaria esta enfermedad renal crónica. Entonces, nada, nuestro futuro es seguir avanzando, seguir teniendo el compromiso con participar en ensayos clínicos, estudios nacionales, estudios internacionales, siempre, como digo, con el apoyo y la guía de nuestro instituto de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarario. Doctor Escudero. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Bueno, desde la Unidad de Gestión Clínica de Reumatología, la investigación clínica es un pilar básico en la actividad diaria. Creo que de alguna manera es lo que, como decía muy bien el doctor López Miranda, aporta un valor añadido a la práctica asistencial, aporta un valor importante dentro del día a día, pero sobre todo para trasladar lo que es la máxima evidencia científica a la práctica cotidiana. De tal manera que en determinados pacientes que en un determinado pues, pueden estar de alguna forma no tener un perfil concreto de un tratamiento específico, pueden verse beneficiados de entrar en un ensayo clínico que le pueda aportar la máxima novedad terapéutica con la posibilidad de controlar diferentes mecanismos de acción novedosos. Y eso va a hacer que el paciente tenga una medicina muy personalizada, un seguimiento muy personalizado, nos va a permitir obtener resultados científicos que se trasladarán en un futuro a los pacientes del día a día y permitirá a la unidad de alguna manera crecer en todos los sentidos. Esos pacientes que nosotros incluiremos en un ensayo clínico, de alguna manera van a ser pacientes que no sé cómo trasladarlo aquí a la audiencia, pero de alguna manera intentar trasladar que un paciente no tiene un abanico de opciones terapéuticas, porque el abanico de opciones terapéuticas puede ser limitado por las circunstancias, por las condiciones o porque haya fracasado en distintos estadios terapéuticos y que al final se encuentra con un nivel de evidencia máximo de un potencial tratamiento. Trasladando un poco la misma experiencia que comentaba antes el doctor López Miranda, en pacientes con artritis inflamatorias, con espondiloartropatía, que estamos hablando de pacientes que vienen a ser en torno al 1% de la población española, que es una población importante, se identificaba una molécula principal dentro de la cascada inflamatoria, que era la molécula del anti-TNF, y esa molécula del anti-TNF pues, permitió el desarrollo de unos anticuerpos que bloqueaban esa molécula. Sin embargo, había pacientes que fracasaban a ese tipo de tratamiento y se evidenció la existencia de unos linfocitos TH17 con una molécula inflamatoria de interleucina 17, y eso permitió el desarrollo de una nueva molécula, secukinumab, un inhibidor de la interleucina 17, que sorprendentemente funcionaba incluso mejor que el bloqueo de los anti-TNF. Y esos pacientes que inicialmente habían pasado por una cascada de tratamientos normalmente inmunosupresores pasaban a una fase biológica bloqueando el anti-TNF, pero que no llegaban a un resultado clínico suficiente o adecuado. Y sin embargo, el desarrollo de la investigación clínica permitió que esos pacientes pudieran entrar en ensayos clínicos. Hemos tenido la suerte de participar con Novartis prácticamente en todo el desarrollo clínico de la molécula y en los estudios pivotales de las distintas patologías, sobre todo en espondiloartritis, pero también el descubrimiento de esa molécula y de tener esa opción terapéutica, tendríamos que decir que de alguna manera ha puesto en manifiesto que en determinados escenarios clínicos, como puede ser la nefropatía lúpica, en pacientes con arteritis de células gigantes, en pacientes con síndrome de Sjögren, incluso en osteoartrosis, no vinculada a la interleucina 17, pero sí se están llevando a cabo ensayos clínicos en nuestra unidad que van a ser pioneros de alguna manera para el manejo de determinadas patologías que hoy por hoy tienen un mecanismo de acción y un arsenal terapéutico limitado. Gracias, Alejandro. Doctor Castro Jiménez. Muchas gracias, Pablo. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quería excusar la no asistencia de nuestra directora gerente, que por motivo de agenda se encuentra fuera de nuestro hospital hoy.
Y bueno, simplemente plasmarles que dentro de la misión de un equipo directivo está la facilitación. Pero a nosotros no se nos va de nuestros objetivos, nuestra visión y nuestros valores, que tienen que ir ligados evidentemente no solo con la asistencia clínica, sino con el progreso en la investigación. Y la investigación también basada en una transversabilidad hacia lo que es la atención primaria, que es el nicho donde tenemos que actuar sobre pacientes, y lo que nos ayudará a desarrollar procesos de investigación en el futuro. Así que nada más, que yo lo que quiero darle es la bienvenida, las gracias, y seguro que con la mesa que viene a continuación con la doctora Herrera seguiremos enriqueciéndonos en ese proceso de evolución en la investigación clínica. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos paso a la mesa, si sois tan amables. Este micro se puede repartir. Estamos ya en plan como... Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Se trata que esta sesión sea completamente dinámica y ágil. Eso se basa fundamentalmente en intervenciones cortas, contundentes, y en hacer participar al público de las dudas que surjan para que realmente la investigación pues, se convierta en algo deseable, que es un poco una de las misiones que tiene el instituto, que es la investigación clínica, que esa casa que tenemos muy cerquita de aquí entienda que en el día a día, como bien ha dicho Pablo, hay problemas que resolver y que se pueden resolver desde el punto de vista de la investigación clínica. Ya lo decía don Santiago Ramón y Cajal, la investigación en medicina es finalista, pretende resolver un problema. Hay otra investigación que pretende generar conocimiento sobre el que después se solucionan problemas, pero en medicina somos tremendamente practicones, y en ocasiones nos hace incluso intentar solucionar el problema desconociendo o no conociendo totalmente el método, ¿no? Yo creo que también es importante conocer el método por el cual se resuelven los problemas. Pues como ya digo, para que realmente sea dinámica la sesión, pues hay un micro circulando, y sentirse con toda la confianza de preguntar o hacer el comentario que considero yo, porque no será la sesión mucho más dinámica, ¿no? Como bien ha dicho Pablo, pues tenemos la suerte de contar con personas que tienen experiencia en investigación o en la gestión de la investigación, y son también facilitadores. Y bueno, pues tengo a mi izquierda a Javier Malpesa, responsable de investigación clínica para España de Novartis. Tenemos una parte importante de la investigación y que siempre está ahí, pero que falta ese punto de reconocimiento a la labor real que tiene en que esa investigación sea posible, que es la enfermería. Tenemos la suerte de contar pues, con una supervisora del Hospital Vallebrón, una supervisora de enfermería del Hospital de Vallebrón con experiencia en investigación clínica. A mi izquierda, pues bueno, todos la conocéis, la doctora Herrera, Concha Herrera, ella es jefa de servicio de hematología del Hospital Reina Sofía. Le toca una doble vertiente, que después le preguntaremos a ver cómo la lleva a cabo, esto de asistencia e investigación, a qué dice que sí, a qué dice que no, porque está claro que a todo que sí es muy difícil. Entonces, bueno, te incidiremos por ahí a ver cómo lo lleva. Ella es investigadora principal, tiene proyectos financiados por el Carlos III y además coordina un servicio que es asistencial y que tiene un peso asistencial importante en el hospital, ¿no?
a ver cómo te apañas y nos cuenta un poco, nos da alguna pista. Y bueno, ante un grupo de enfermedades en las cuales pues, las soluciones llegan, pero llegan con dificultad, hay una parte asistencial que cubre el médico y es tratar de dar solución. Y yo creo que las enfermedades neurológicas es un área en las cuales pues, bueno, muchas personas van buscando una solución donde no la hay y bueno, también contamos con José López Sendón, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. ¿De acuerdo? Sin más, empezamos por Javier. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Novartis tiene interés por la investigación clínica en nuestro país. ¿Cuánto? ¿Qué supone de peso a la investigación clínica de Novartis en nuestro país y en concreto en Andalucía? Me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Pues Novartis tiene máximo interés en investigación clínica. La innovación y la inversión que hacemos en desarrollar fármacos que mejoren la calidad de vida de los pacientes para nosotros es la máxima prioridad. Y desde hace muchos años tenemos una muy fuerte tradición en este objetivo. Somos una compañía farmacéutica que en España pues, lidera o colidera la investigación clínica y además no solo ellos, sino que además en Andalucía pues, desde hace unos años tenemos una tendencia clara a ir avanzando y a ir invirtiendo cada vez más desarrollo en investigación. Tú que tienes visión general, ¿se tiende a centralizar la investigación clínica en unidades o se tiende a descentralizar la investigación clínica ya que cada vez sean áreas pequeñitas con calidad las que accedan a la investigación? ¿Cuál es la estrategia, en este caso de Novartis, o si conoce alguna otra estrategia más generales? Yo creo que la estrategia es doble. Por un lado, por supuesto, a fortalecer las unidades de investigación clínica de grandes hospitales para nosotros es una prioridad. La capacidad de poder centralizar en torno a grandes hospitales el mayor volumen de investigación clínica es importante. Pero por otro lado también tenemos la estrategia de poder acceder y poder llegar a todos aquellos pacientes que necesiten un tratamiento alternativo, un tratamiento que mejore la calidad de vida. Por lo tanto, buscamos la combinación de los dos modelos para poder maximizar y llegar al mayor número de pacientes que necesiten tratamiento. Lo que sí que estamos haciendo ahora es cambiar el diseño y el modelo de ensayos clínicos, en el cual tendemos a descentralizar lo que era habitual y tradicional en ensayos clínicos, donde el paciente de forma tradicional se visitaba en un hospital, tenías una foto concreta y específica de esa visita del paciente en el hospital, y lo que intentamos a día de hoy es cambiar el modelo de ensayos clínicos para tener información del paciente más allá de lo que era la visita que tenía el paciente el día que le tocaba acudir a consulta, y tener información sobre el paciente en la investigación clínica en su vida real, en las 24 horas del día o de la forma más amplia posible, está abriendo una manera diferente de desarrollar fármacos y de obtener información sobre ellos. ¿Y eso se hace a través de aplicaciones, a través de plataformas electrónicas? ¿Cómo se concreta eso? El modelo descentralizado de ensayos clínicos tiene bastantes elementos, varios elementos. Uno de ellos es pues, el acompañar al paciente con diferentes dispositivos que permitan la medida de algunas variables durante las 24 horas del día. El hecho de facilitar y flexibilizar los ensayos clínicos, el poder acceder para pruebas quizás no primarias a hospitales o centros que estén más cercanos de donde vive el paciente. Cada vez vamos a enfermedades más específicas, más concretas, enfermedades menos prevalentes, más difícil, ¿no?, obtener pacientes del entorno del hospital. Por lo tanto, cada vez es más importante, ¿no?, la estrategia de obtener pacientes derivados de otros hospitales. El permitir a esos pacientes que son derivados y que no están tan cerca del hospital, flexibilizar los ensayos clínicos para hacer un acompañamiento cercano a su residencia, yo creo que son elementos que estamos incorporando también en investigación clínica. Si alguien en la sala tuviera interés en alguna molécula vuestra, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos un departamento y personas que realmente intentamos estar realmente muy cerca de todos vosotros. No consideramos de otra manera nuestro trabajo que
el acompañamiento con vosotros en el entorno hospitalario, nuestro foco realmente de estar cerca de los profesionales sanitarios que tienen interés en investigación clínica es la manera de entender desde Novartis que tenemos que trabajar. El colaborar, como comentabais al principio, de una forma muy cercana, para nosotros es fundamental. Entonces, tener las personas de referencia bien ubicadas en Novartis para poder acceder pues en qué áreas estamos desarrollando, pues es la manera más adecuada para nosotros. Aparte tenemos pues, muchísima información pública que es transparente en nuestras plataformas, en las plataformas en investigación clínica, en el registro español de ensayos clínicos y de una forma proactiva o reactiva pues, acceder a la información. ¿Y qué consideraríais fundamental en esa persona que trata de acceder a vuestra molécula para que finalmente se logre desarrollar o logre que participe en el ensayo clínico? Pues lo que se respira en este hospital, elementos de pasión y de creer realmente que la investigación clínica es importante. Para mí ese es el elemento principal para convencernos para hacer investigación clínica. Tener profesionales sanitarios de primer nivel que tienen un abordaje excelente en las materias y en las áreas en las cuales estáis ejerciendo. Y acompañado de un hospital, de unas instalaciones, de unos recursos que estén bien dotados para que realmente el desarrollo de los ensayos clínicos, que no es nada fácil y que las compañías a veces complicamos demasiado los ensayos clínicos, pues haya esa dotación, ese acompañamiento y esa cercanía, ¿no?, con los pacientes. Al final realmente la investigación clínica se realiza para que realmente tenga un impacto beneficioso y positivo en la salud de los pacientes y tenéis una cercanía en acompañamiento pues exquisito. Por lo tanto, pues, bueno, es muy fácil convencernos desde vuestro hospital. Pasión, por tanto, ¿no? Sería lo único necesario. Neurólogo. ¿En qué momento un neurólogo decide hacer ensayo clínico? Me imagino que metido en la asistencia y bueno, que lo que en principio te suponía era complicarte algo la vida, ¿no? No sé, ¿en qué momento? Bueno, en mi caso en concreto, yo empecé a ver pacientes de enfermedades raras, ataxias, enfermedad de Huntington, y en algún momento la enfermedad de Huntington se ha convertido en un modelo paradigmático por sus características de enfermedad neurodegenerativa que probablemente pueda abrir la puerta a otras enfermedades neurodegenerativas más complejas, menos determinadas genéticamente, y al dedicarme a esta enfermedad y a ver un crecimiento muy grande de la investigación en ella, pues poco a poco empecé a involucrarme más en ensayos clínicos. ¿Y el primer paso, José, cuál fue? ¿Tu primer paso? ¿Lo recuerdas? El primer caso fue... Tu primer paso, para decir, ya tengo por fin mi primer ensayo clínico. ¿Cómo se dio ese primer paso? Tienes que aprovechar pequeñas oportunidades que a lo mejor al principio te suponen un esfuerzo muy grande de meter datos, recopilar información, quedarte más tarde, los Excel, y en algún momento te ofrecen algo que si respondes bien va generando más expectativas. Entonces, a lo mejor si participas de subinvestigador en un ensayo clínico y eres eficiente, eres eficaz, si participas en estudios de cohortes, que a lo mejor son menos, digamos, tienen menos importancia directa que un ensayo clínico, y poco a poco vas involucrándote en esto, poco a poco las CROs y los promotores van dándose cuenta de que hay un sitio en el que se pueden hacer ensayos de calidad y competitivamente. ¿En tus servicios se hacían ensayos clínicos ya previamente? ¿O? En enfermedades neurodegenerativas siempre ha habido ensayos, en vascular, en esclerosis múltiple. Siempre ha habido algo de tradición de ensayos clínicos, pero es verdad que la investigación ha cambiado radicalmente en los 15 años que yo llevo como neurólogo. O sea, es más compleja, más específica, hace falta más tiempo, más recursos, más burocracia, se ha profesionalizado todo mucho y hace falta el apoyo de muchas partes, ¿no? ¿Qué supone para ti, José, poder disponer de ensayos clínicos en tu servicio como neurólogo, en tu papel de neurólogo clínico? Bueno, ahora mismo yo dedico un 50% de mi tiempo a hacer investigación exclusivamente. Si no, no podría hacer los ensayos clínicos porque requieren mucho tiempo, requieren un espacio determinado y tal. Entonces, pues básicamente es algunos días paso consulta y otros días tengo una dedicación completa para esto.
en mi centro hay una unidad de apoyo a la investigación clínica que nos da un soporte para facilitar el poder empezar un ensayo, en facilitar la burocracia de inicio, en coordinar el estudio, en tener recursos logísticos de enfermería para poder desarrollar eso, y yo ya directamente paso a involucrarme en esa parte del proceso y dedico mi tiempo a ver a los pacientes, primero a tener su confianza para que decidan participar en los estudios y luego acompañarles durante todo el proceso que dura el estudio. En el modelo de investigador clínico, ¿separarías al clínico que no hace investigación del clínico que hace investigación, o en tu modelo, en tu cabeza, ambos roles están implicados? Depende mucho del contexto en el que trabajes. Si hay en algunas especialidades y en determinadas patologías, casi es una obligación estar involucrado en la investigación. No es que seas mejor médico ni peor médico, pero hay algunas áreas de tratamientos en el que tenemos un poco la obligación de ofrecer la posibilidad de involucrarte en un ensayo clínico. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Huntington, recientemente ha habido algunos ensayos que han generado unas expectativas tan grandes, unas hipótesis de trabajo tan bien fundamentadas, que si tenías una unidad en la que atendieras a estos pacientes, tenías que intentar involucrarte en este tipo de investigación, era una obligación. A lo mejor si te dedicas a otro tema, puedes dar una asistencia sin tener que estar involucrado directamente en la investigación clínica. Siempre es una oportunidad, siempre hace que tengas unos conocimientos más avanzados de las nuevas terapias, que el standard of care, digamos, que esté garantizado en tu práctica clínica. Eso tiene que pasar para involucrarte en ensayos clínicos. Pero bueno, yo diría que al final, en mayor o menor medida, si trabajas en un hospital como puede ser este, y te interesa la investigación, pues está bien que te involucres. Es una oportunidad, sin duda. Si volviera a coger ahora la residencia de neurología, preguntaría si tu servicio tiene ensayo clínico. La neurología es una especialidad que tiene muchas subespecialidades. Entonces, coger neurología, al final puedes acabar haciendo ictus, que prácticamente se parece mucho más a la cardiología. Puedes hacer esclerosis múltiple, que a lo mejor tiene mecanismos más inmunológicos, más parecidos a la reuma. Entonces, tienes que tener muy claro a qué es la neurología y a qué te vas a dedicar. Pero para mí es clave ir a un centro que si te quieres dedicar a una patología muy determinada, tenga investigación en esa patología. En mi opinión, las enfermedades cardiovasculares han avanzado mucho, la oncología también. El gran reto pendiente para la generación que viene, digamos, creo que son las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer principalmente por la prevalencia que tiene y la pérdida de calidad de vida que supone para la población. Y yo creo que esa va a ser una línea de investigación en el futuro que va a dar mucho trabajo y muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que iría por ahí, pero Dios dirá. ¿La sala? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Se puede ocurrir? Sí. Doctor Fuentes. Hola, soy Francisco Fuentes de Medicina Interna. Enhorabuena en primer lugar a Limivid por esta iniciativa. Una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero se la quería hacer a Javier. ¿Cuánto cuesta desarrollar un fármaco? Pues el desarrollo de un fármaco sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes para las compañías farmacéuticas, porque es un tema de coste y también es un tema de riesgo, es un tema de duración. Hay tres variables importantes, porque aún sigue habiendo un tema difícil de entender en la sociedad. Es que a 10.000 moléculas que empiezan un desarrollo, tan solo una será, digamos, tendrá éxito y podrá pasar al tratamiento general de la población, con lo cual hay mucho campo. Además, seguimos viendo que tardamos aproximadamente de 8 a 10 años en desarrollar un fármaco. Hace 2 años, pues algunas compañías nos demostraron que se es capaz, cuando hay un problema de gran emergencia, de acortar mucho esos plazos. Eso lo hemos vivido con la pandemia. Por lo tanto, de eso también hemos aprendido y estamos
tenemos el reto, todas las compañías, de realmente acortar los plazos en investigación clínica, generando nuevos modelos de desarrollo clínico que permitan acortar mucho esos plazos, porque no podemos esperar 8 o 10 años, ¿no?, a tratar a pacientes con algunas enfermedades concretas. O sea, el coste del desarrollo clínico de una molécula en muchas ocasiones supera el billón de euros. Por lo tanto, pues imaginaos el esfuerzo y el empeño que hay detrás para poder desarrollar nuevos fármacos. La pregunta iba con el sentido de que muchas veces cuando tenemos una carencia en un área terapéutica concreta y aparece un nuevo fármaco que puede responder y venir a llenar ese hueco por la inversión que hay detrás y el coste que puede suponer, ¿no?, para la empresa que lo ha desarrollado, el ponerlo a disposición de un sistema sanitario público. No es en nuestro caso, y los costes que se pueden derivar de muchas veces el balance entre la importancia de tener esa herramienta y lo que cuesta y después al precio al que sale. Bueno, no sé, quería conocer tu opinión y qué te merece, ¿no? Sí, al final es el balance de todas las variables. En muchas ocasiones no se conoce el esfuerzo que hay detrás y la inversión que hay detrás en investigación clínica. Porque ya no solo es el coste del fármaco que va a tener éxito, desarrollar, sino es el coste de los otros 9.999 fármacos que estás desarrollando y que al final, por un motivo o por otro, no va a tener éxito. Por lo tanto, la inversión que desarrolla una compañía farmacéutica representa anualmente entre un 20 y un 25% de inversión en investigación clínica, lo cual además es una inversión de muchísimo riesgo porque no hay nunca garantizado un éxito total y absoluto por todo ello. Por lo tanto, yo siempre digo que las compañías farmacéuticas que apuestan en innovación y apuestan en inversión en investigación clínica son compañías pues, que realmente merecen la pena porque tienen un impacto directo e indirecto muy relevante en la sociedad y en el entorno hospitalario. Claro, a ver, aquí podríamos abrir y destapar el melón de la sostenibilidad, ¿no? Hasta qué punto la investigación clínica ayuda a esa oportunidad de la que hablaba nuestro director científico, de la oportunidad de hacer sostenible la atención al paciente, ¿no? Y yo creo que ahí sí que podemos opinar todos de qué manera pues, servicios que están implicados en la investigación clínica pues son servicios que dan asistencia de calidad sin quebrar la sostenibilidad de esos servicios, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay un matiz importante que hace una enfermera haciendo investigación. Bueno, yo creo que es una buena pregunta para empezar, ¿no? Porque yo creo que si hacemos la pregunta por otro lado y es ¿qué hace el investigador principal? Todo el mundo tendría la respuesta y nadie tiene duda de que esa figura es imprescindible. Pero la figura de la enfermera sí que muchas veces no es tan conocida y yo creo que en la mayoría, por no decir en todos los casos, esta figura es imprescindible. Al final el investigador principal es esa persona que pone en marcha el ensayo, que evidentemente es necesaria, pero la enfermera es la que lleva a cabo ese ensayo. Al final es la que desarrolla ese ensayo, la que realiza los procedimientos necesarios en cada ensayo, la que administra el fármaco al paciente o le dice cómo lo tiene que tomar en caso de que sea oral y la que le da toda esa información al paciente. Por lo tanto, es imprescindible. Si alguno de estos procedimientos que se tienen que hacer no se hacen correctamente, no se extraen las muestras necesarias, si alguna medicación no se administra como se tiene que administrar, ese ensayo puede no servir para nada. Es decir, la figura de la enfermera experta y formada en ensayos es imprescindible. En muchas ocasiones nos encontramos que en instituciones, a lo mejor, sí que es verdad que en instituciones como esta o en Vallebrón en mi caso, nos podemos sentir privilegiados porque las enfermeras están especializadas en ensayos clínicos, reciben una formación, pero sé que en muchos centros de España esta especialización, esta formación específica
necesaria para llevar a cabo los ensayos clínicos como se tiene que hacer, es decir, en la manera correcta, no tienen la oportunidad de recibir esta formación. Por lo tanto, creo que es imprescindible el tener un equipo de enfermería especializado, formado. Al final somos las que estamos en contacto directo con el paciente, las que le tenemos que dar toda la información, las que estamos continuamente al lado para poder resolver las dudas que le puedan surgir, y tenemos que tener esta información para poderle dar esta calidad asistencial al paciente y que todo se pueda desarrollar según el procedimiento del ensayo. Sí, Laura, pero a ver, muchas veces el enfermero que se dedica a investigación parece que está dejando de ser el enfermero que cuida, y eso es un platillo en la balanza que pesa muchísimo para la profesión de enfermería. Soy el personal sanitario que cuida de manera cercana del paciente, y os metéis en investigación donde ¿qué te compensa? ¿Qué te compensa a ti el decir, bueno, yo me voy a dedicar a cuidar al paciente, a hacer las cosas de forma cercana con el paciente? ¿Qué te compensa a ti como enfermera el complicarte la vida diciendo no, y además lo tengo que dejar recogido perfectamente, tabulado perfectamente? Me han llegado 26 queries de esta pauta de las tengo que contestar en menos de 24 horas. ¿Qué te compensa? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ahí tenemos un concepto muy equivocado, porque la enfermera que se dedica a ensayos clínicos no deja de estar al lado del paciente. Sigue prestando esta calidad de cuidados que el paciente necesita, sigue atendiendo a las necesidades de manera individualizada de cada paciente, dando respuesta, que sí que es verdad que hay que contestar esas queries, pero para nosotros no es lo prioritario en ese momento. Lo prioritario es atender al paciente y poder darle esta respuesta, que lo estamos haciendo de una manera diferente. Y por otro lado, creo que no nos podemos olvidar, hablamos mucho de los ensayos clínicos, pero no nos podemos olvidar de lo que es la investigación cualitativa, que al final en nuestros cuidados de enfermería diarios que hacemos en el día a día, la investigación cualitativa tiene un papel primordial. Es necesario realizar esta investigación cualitativa para poder validar nuestros conocimientos diarios y para poder ir avanzando y poder prestar unos mejores cuidados. ¿A qué te refieres cuando hablas de investigación cualitativa? Al final, todo lo que son tratamientos, nosotros a nivel de enfermería no estamos metidos en lo que es si este tratamiento le va a ir bien o no, porque no podemos llegar hasta ese punto. Pero sí que es verdad que nos tenemos que enfocar en la calidad de cuidados que damos a los pacientes. Entonces, esto ya no va de números, sino que tenemos que ir enfocados, no lo podemos perder nunca de vista, que nuestro centro de atención es el paciente y su familia. Tenemos que mejorar su calidad de vida, y esto se consigue hablando con los pacientes y viendo qué necesidades tienen en su día a día para poder dar respuesta. Pero eso lo hace en la práctica clínica. Sí, pero muchas veces, debido a la presión asistencial, es uno de los retos que tenemos. Tenemos una presión asistencial muy elevada que no nos permite dedicar el tiempo necesario para poner de manifiesto todos estos cuidados que hacemos en nuestro día a día. Los hacemos, sí, pero necesitamos validarlos científicamente y necesitamos seguir investigando para poder avanzar en nuestros cuidados. Entonces necesitamos un tiempo para poder dedicar a esta recogida de datos de los pacientes. Hay efectivamente centros que el personal de enfermería no tiene una dedicación exclusiva a la investigación. Es más, hay veces que se lo encuentra como sobrecarga en servicios que están iniciando su proceso de investigación. El enfermero siente que además de lo que tiene que hacer esto más, y es una extracción de sangre, administrar un tratamiento que se tiene que parar a ver cómo se administra. Es decir, no es... Vallebron tiene muy separado el personal de enfermería que se dedica a investigación del personal de enfermería que es asistencial. Aquí tenemos con nosotros a supervisor de reumatología que tiene, me gustaría conocer tu opinión, es decir, ¿cómo convence a tu gente de que participar en ensayos clínicos, de que colaborar? Me imagino que a veces lo conseguirá y otras veces que no. ¿Cómo lo consigue? Pues... Porque soy un servicio que tiene una actividad en ensayos clínicos importante. Es decir, que... Cierto, Juan. Principalmente a mí me ayuda mucho estar hoy aquí, porque de aquí encuentro pistas y plataformas para transmitir toda esta experiencia
nuestra compañera me transmite y nos da todo lo que he podido oír de vosotros. Inmediatamente cuando voy a mi unidad intento contar, transmitir la importancia que todo esto tiene. Hay que trabajar mucho en este ámbito porque, como muy bien dice ella, tenemos mucha presión asistencial, pero es muy importante dedicarle ese tiempo necesario a pararse, a hablar con estos pacientes que están en nuestros ensayos. Nosotros también tenemos la suerte de contar con una enfermera propia del INIVIC, que trabaja en nuestra unidad dentro de reumatología, que se dedica a los ensayos clínicos, con la que también en ella me apoyo para poder trabajar todos estos ámbitos de los cuidados de enfermería dentro de la investigación clínica y de trasladar esto al beneficio que a la sociedad va a reportarle, ¿no? Y incluso yo, dentro de la labor de gestión como supervisor, también diariamente intento dedicarle un tiempo de mi jornada a esta experiencia que, insisto, desde que estoy en reumatología me enriquece y me reconforta y me produce una enorme satisfacción. Por tanto, cada oportunidad que nos brinda vivir, de estar aquí y de conocer toda esta experiencia, a mí me ayudan y me sirven para transmitir esa idea de la importancia que todo esto tiene. ¿Verdad, Juan? Muchas gracias. Llamando y fe de que cuando ha habido que mezclar personal asistencial con personal, eso da mucha sensación de seguridad cuando se cuenta con una institución, lo comentaba antes su subdirector, que apoya la investigación. Bueno, que el personal se pone malo, que el personal se coge baja, que no puede tener un número de personal ilimitado y que hay el apoyo del personal asistencial a lo que también se hace de investigación, porque también el de reconocimiento dentro de quien gobierna nuestro hospital, pues se tiene en cuenta. Yo creo que esa es una parte importante. Doctora Herrera, comentaban anteriormente otros jefes de servicio que, bueno, a ver, yo creo que haría falta aquí jefes de servicio que han dicho no a la investigación o que no han encontrado su momento por las necesidades que sean, para que hubiera esa polaridad que facilita el debate, ¿no? Pero seguro que te ves con muchas dificultades para sacar el servicio asistencial hacia adelante y la cantidad de proyectos de investigación y de ensayos clínicos que tenéis dentro del servicio. ¿Cómo te apañas? A ver, eso realmente no es sencillo, pero bueno, pero es que no lo sé, creo que no podría evitarlo. Es decir, no podría dejar de hacer ninguna de las cosas, ninguna de las dos cosas, ¿no? La investigación te tiene que ilusionar. Tiene que ser una cosa que tú no puedas no hacerla, porque si no, no la harás. Porque evidentemente te complica la vida. Me refiero a nivel personal y me refiero a lo mismo, pero para todo el servicio. Somos médicos y, por tanto, nuestra investigación es clínica por definición. E incluso cuando nos metemos un poco en algún terreno más básico, de forma siempre en colaboración con otros grupos, por ejemplo, de este instituto o de otros institutos, eso siempre tiene un objetivo, que es curar pacientes. Tardaremos más o menos, estaremos más o menos cerca del día que el ensayo clínico se haga, se acabe y resulte exitoso. De eso podemos estar muy lejos, pero indudablemente es el objetivo. Y eso se transmite también a la gente que te rodea como investigadores más básicos. Es lo que yo siempre digo, oye, qué bien, pero no podemos quedarnos aquí porque ya hemos curado a los ratones, pero vale, no queremos curar ratones, queremos curar personas, ¿no? Y eso la gente básica, que me lo oye decir muchísimas veces, alguna gente muy, muy básica con la que trabajo porque son ingenieros moleculares, no de este instituto. O sea, imaginaros si hay gente básica, pues muy bien, pues ellos no entienden que eso sí vale, perfecto, el ratón, mira, sí, qué publicación tan estupenda, guay, qué cantidad de puntos de impacto hemos metido en nuestros CVs, vale, bien, pero ok, hemos curado los ratones, siguiente paso, ¿no? Y eso es que no se puede evitar, eso tiene que ser algo que te movilice, que te haga impulsar a toda la gente que tienes alrededor para que se sienta tan absolutamente enganchado como tú misma estás en esto. Y esto sirve para mi grupo de investigación, lo que tú comentabas, Juan, de lo que son directamente de alguna manera mis proyectos, que son ensayos, todos ellos independientes, y lo que son los proyectos del servicio de hematología, los ensayos clínicos del servicio de hematología. El que yo dirijo el servicio, de lo cual hace 9 años, es verdad que se ha multiplicado por mucho el número de ensayos clínicos, pero a lo mejor os puede resultar curioso
yo no participo como IP en ninguno y tampoco como ¿Por investigadora. ¿Por qué? Fácil de entender. Porque yo soy la persona que impulsa a todos ellos, pero no puedo ponerme a ver esos pacientes de una forma directa. Por varias razones. La primera, porque hay otra gente que es mucho más experta que yo en eso. El director de orquesta tiene la batuta, pero no puede estar a la vez tocando el violín y el piano y no sé qué cosa más. El director de orquesta tiene la batuta, pero luego tiene que tener un violín que sepa tocar el violín muy bien, mejor que yo, que soy el director, y uno que sepa tocar el piano infinitamente bien, mejor que yo, que soy la directora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impulsar que el del piano toque muy bien el piano, que el del violín toque muy bien el violín, y que ellos cada uno tengan sus propias líneas. Hematología, como tú decías antes, ¿qué pasa con neurología? No es tanto una especialidad como muchas subespecialidades. No tiene nada que ver la hemofilia con la leucemia aguda, no tiene nada que ver. Entonces, yo me dedico a que en mi servicio haya un gran experto en hemofilia, un gran experto en leucemia aguda, del linfoma, etcétera, ¿no? Entonces, yo no participo de forma directa en ninguno de esos ensayos clínicos porque eso sí que es verdad que no tendría tiempo de hacerlo y porque además no sé hacerlo igual de bien que los adjuntos de mi servicio, que cada uno sabe hacerlo sumamente bien lo suyo. Entonces, esa es un poco la forma que yo tengo de verlo. Transmitir ilusión. La ilusión se contagia. Los servicios que investigan y empiezan a hacerlo bien, tienen un punto crítico de conseguir una masa crítica. El principio es muy difícil. Y a partir de la masa crítica, todo es mucho más sencillo. Tenemos aquí un ejemplo obvio, el Vall d'Hebron. Es mucho más sencillo en el Vall d'Hebron que en un hospital mucho más pequeño. Y eso es por masa crítica. Y no me refiero solamente al aspecto financiero, que también, de cómo, si soy muy pequeño, cómo me voy a poder pagar un study coordinator o algo así, o dos, ya ni te quiero decir. O sea, el aspecto financiero tiene una masa crítica, pero no solo, porque esto es algo contagioso. La gente no tiene ganas de investigar hasta que ve que hay otra gente que se lo está pasando muy bien. Eso se contagia. Entonces, bueno, pues a eso me dedico yo, a intentar que esta cosa sea contagiosa dentro de mi servicio y a que cada uno sepa tocar muy bien el violín o el piano. Pero como coincido completamente, la investigación va cargada de ilusión y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios profesionales que tiene, para el profesional que tiene la investigación, y es que uno pues, viene feliz al trabajo esperando algo bueno, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es una de las cosas que reporta la investigación en muchas ocasiones. Pero en el día a día, en las planillas, el que hace investigación tiene un día menos de consulta. No. En mi caso eso no lo podemos hacer. A ver, nosotros somos 18 hematólogos para todo. Es decir, este servicio mío, en este hospital nuestro, tiene una cartera de servicios de hematología completa, cosa que ya es rara. La mayoría de los servicios de hematología no lo son de todo. O a lo mejor no tienen, por ejemplo, la pediatría, o el banco de sangre es otro, o algo así, ¿no? Entonces nosotros somos 18 para una cartera de servicios de hematología completa, y el que investiga no tiene unos pocos enfermos menos de consulta, ni tiene tiempo para eso. Eso espero que pueda llegar el día, pero no ha llegado. Ahora mismo hay activos 30 y tantos ensayos clínicos de la industria en el servicio de hematología, y el que hace eso lo hace además de la consulta. Es decir, no puedo liberar a nadie, ojalá pudiéramos, pero no puedo liberar a nadie solo para investigar o para investigar con más tiempo. Por eso tiene que hacer mucha ilusión. ¿El qué? Por eso tiene que hacer mucha ilusión. Tiene que ir cargado, evidentemente tiene que ir cargado de ilusión, pero tiene que hacer mucha ilusión. A lo mejor sí que si queremos que tenga ese impulso y ese recorrido, pues probablemente a lo mejor una de las posibilidades sea o bien a través de intensificaciones o a través de otro tipo de alternativas, conseguir que bueno, a ver, y pidiendo unos buenos reclutamientos, pues, que personal con ese grado de motivación por la investigación realmente pueda compaginar en su planilla de trabajo asistencia e investigación sin que le suponga un mayor esfuerzo que a una persona que solamente hace asistencia, ¿no? Yo creo que ese sí que debería ser lo deseable, como bien has dicho. La figura de la intensificación a mí me parece muy importantísima. El problema es que la intensificación no está contemplada para investigadores clínicos puramente clínicos. Y eso es un problema. Eso es algo que se debería de intentar corregir. Pues algunos de nosotros nos hemos intensificado, yo algunas veces cuando ha podido ser, pero en base a proyectos
que son translacionales o que son clínicos pero independientes, pero el investigador clínico de los ensayos habituales, que son los ensayos con un promotor que de la industria farmacéutica, eso no se permite que se intensifique y eso habría que convencer a alguna autoridad que se encargue de regular eso, tanto de Carlos III como nuestra consejería, de que eso habría que empezar a considerarlo porque es muy importante. Sí, a lo mejor para otro tipo de proyectos, intensificaciones privadas te permiten, cuando hay fondos, te permite el poder, poder dedicar tiempo específico a la investigación. Ahí jefe de servicio. Ay, perfecto, Eduardo. Ignacio, perdón. Hola Juan y compañía. Yo tengo una pregunta sobre un tema que a nosotros nos preocupa enormemente. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo con intensidad todos los elementos, las estrategias de seguridad del paciente. Y hemos detectado de forma sistemática, no solamente en el proceso asistencial, sino cuando se investiga, y no solamente con fármacos, sino también con tecnología, la aparición de problemas, sobre todo como eventos adversos graves, y que en pacientes que son especialmente graves o frágiles tienen una mayor trascendencia. Esos eventos adversos muchas veces no han sido detectados en el modelo animal ni en los ensayos clínicos iniciales. Cuando se aplican en la fase 2, o sobre todo cuando ya masivamente van a la fase 3, aparecen eventos adversos que no eran conocidos, lo sabe muy bien la gente de la industria. Y eso tiene un problema colateral, un problema de seguridad del paciente, pero también tiene un problema de crear grandes resistencias en los pacientes, familiares y en los profesionales vinculados a la investigación, ni te cuento con los no vinculados a la investigación. ¿Cómo gestionáis? Porque nosotros nos preocupa esto enormemente y tratamos de gestionarlo modificando los protocolos, modificando la aplicación de los fármacos, las estrategias para hacerlo, pero vosotros que tenéis gran experiencia en investigación clínica, me interesa saber vuestra opinión al respecto. Bueno, yo creo que la primera medida que hay que tomar en este sentido es dar una información adecuada al paciente cuando se incorpora a un ensayo clínico. Entonces hay que ser absolutamente transparente en cuanto a los beneficios y los riesgos que supone participar. El beneficio es una hipotética incorporación a un tratamiento que posiblemente pueda ser eficaz en el caso de que la hipótesis del ensayo clínico se cumpla, que en un pequeño porcentaje de ensayos, en el caso de la neurología, puede ser así. Pero también supone exponerse a un fármaco o a un procedimiento o a una terapia de la que no tenemos suficiente información en cuanto a seguridad y toxicidad. Entonces los pacientes tienen que tener muy claro desde el momento en el que se incorporan al ensayo clínico las implicaciones que tiene participar en el mismo. Para cuando aparezcan eventos adversos, estén sobre aviso de las implicaciones que tiene participar. Participar en un ensayo tiene unos beneficios pequeños, pero principalmente, bajo mi punto de vista, tiene un componente altruista por parte de la gente, de los participantes en los ensayos. Entonces, si no quieres generar resistencias ni tener problemas una vez que aparezcan las complicaciones, tienes que actuar con absoluta transparencia siempre. Y no vender el ensayo intentando reclutar con facilidad, vendiéndolo de una forma excesivamente edulcorada. Entonces los pacientes tienen que tener en cuenta que es una responsabilidad participar en un ensayo clínico y que puede suponer un perjuicio para su propia salud. Y luego el resto es una cosa que depende del protocolo de investigación, de las medidas de seguridad, de los datos de seguridad preliminares que hay, que se tienen que revisar muy bien. Y la investigación tiene ese curso y es una parte natural de los ensayos clínicos, que va a haber un montón de ensayos clínicos que van a salir mal y que pueden perjudicar a los pacientes. Es parte natural del proceso. Hay que saber que la investigación clínica es la segunda actividad humana con mayor nivel de regulación después de la aviación, comercial. Es la segunda actividad humana con mayor nivel de regulación. Es decir, en nuestro entorno, hacer ensayos clínicos, si se hacen de manera adecuada, pues existen cantidad de mecanismos. Un efecto adverso grave lo debes de comunicar en las primeras 24 horas. Y si no tenemos sistemas bien establecidos para detectarlo y comunicarlo, estamos teniendo un problema. Es decir, un problema que hay que solventar, ¿no?
porque la exigencia es que un efecto adverso grave se tiene que comunicar en las primeras 24 horas que se tiene conocimiento. Puede ser cualquier incidencia que tenga el paciente por el que tenga que acudir a urgencia, aunque no tenga nada que ver con el fármaco, ¿no? Y también hay algo que hace que el ensayo clínico, como bien ha dicho él, sea atractivo para el paciente y es colaborar con la solución del problema que el propio paciente tiene. Eso nosotros lo vivimos mucho en oncología. Bueno, a ver, yo quiero colaborar con buscar una solución a todo esto. Y a lo mejor le toca el brazo a priori con lo que uno piensa que debe de salir en el ensayo clínico, que uno incluso dice, un cachete, ¿no? Bueno, a ver, un poco esta es la investigación, ¿no? Y yo creo que la investigación tiene visión, tiene altruismo. Le genera mucha confianza al paciente saber que dispone de una estructura y de una atención cercana, que es la que presta el personal que está a pie del paciente, es decir, la disponibilidad o si tienen algún problema, la accesibilidad al equipo de investigación, da mucha sensación de seguridad. Yo creo que son matices los que hacen que realmente hay unidades que tienen una capacidad de reclutamiento muy alta, y no es que el investigador principal sea que no, es que funciona muy bien la unidad, y hay unidades que no tienen capacidad de reclutamiento porque no tienen ilusión, porque no hay unidad que acoja al enfermo y porque el boca a boca de una investigación mal hecha, como bien has dicho, boca a boca muy complejo de comunidades pequeñas como es Córdoba, por ejemplo. Yo, en relación con lo que preguntaba Ignacio, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero me gustaría añadir que hay otro ingrediente más que es muy importante, y es la ética. Sí, la ética. La ética del investigador principal. Todos los ensayos clínicos los ha aprobado un comité de ética, todos, y el consentimiento informado también. El consentimiento informado que se rige totalmente por los principios de la bioética, porque lo ha aprobado un comité, puede que luego eso, ahí hay un eslabón intermedio que es entre el consentimiento informado aprobado por el comité de ética y el paciente, hay un eslabón intermedio que es el investigador principal. Y el investigador principal es ahí donde tiene que ser impecablemente ético. Si no, los pacientes, por muy bien que el consentimiento esté, muchas veces no lo entienden, te preguntan, bueno, yo lo que usted diga. ¿Cuántos pacientes dicen, ¿usted qué haría? Y si fuera su hijo, ¿usted qué haría? Bien, pues ese es el llamamiento que ahora yo estoy haciendo a la ética de los investigadores principales, porque en realidad son los responsables de que ese ensayo aprobado por el comité de ética y con el principio de Helsinki y el otro y tal, sea o no ético. Que si no puede ser que yo, que soy el IP y tengo mucha ganas de reclutar mi ensayo, pues termine diciendo, no, mire ustedes, esto total, sí, aquí, bueno, aquí pone que pasa esto, pero total. Y sin llegar a ese extremo, que ya sería, me parece, violar la ética mucho, sí se puede sencillamente sesgar ligeramente la información que se da en el consentimiento informado, hacia subrayar la parte de la que el paciente se podía beneficiar. Por tanto, a mí me parece que el ingrediente ética es muy importante. Juan Carlos Castillo. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar, se ha puesto el foco en las grandes enfermedades prevalentes, como son las cardiovasculares y las oncológicas, pero aprovechando que hay aquí un neurólogo y un responsable de Novartis, me gustaría conocer su opinión personal sobre las enfermedades raras. ¿Quién debería de promover esa investigación, en vuestra opinión? ¿Los institutos de investigación y agencias como el IMIBI o las grandes industrias farmacéuticas como parte de su responsabilidad social corporativa? Bueno, yo no sé, la verdad es que no sé quién debe de promover eso. Cualquiera que tenga dinero, interés. Creo que ahora mismo hay una parte muy importante, que es que los mecanismos moleculares de las enfermedades determinadas genéticamente, que juegan un papel muy importante en las enfermedades raras, cada vez se conocen mejor, cada vez hay más fármacos dirigidos a tratar enfermedades genéticas.
y creo que cada vez hay un mayor interés por parte de la industria en desarrollar ensayos clínicos en este tipo de enfermedades porque creen que puede ser una puerta de entrada a enfermedades con mecanismos genéticos más complejos, como puede ser el Parkinson. Entonces yo creo que veremos una revolución, creo, en la próxima década en las enfermedades raras, en lo que más conozco yo, que son las determinadas genéticamente. Creo que sí. Las enfermedades raras son el gran foco de la investigación clínica, porque cuando hablamos ya de una enfermedad prevalente también profundizamos tanto en la medicina personalizada que realmente al final estamos investigando enfermedades raras constantemente. Aquí el punto importante para mí es la colaboración público-privada, colaboración entre diferentes compañías farmacéuticas, que realmente seamos capaces, ¿no?, de enfermedades que con poquitos pacientes somos capaces de generar un gran impacto con las terapias avanzadas, pues seamos capaces de tener la masa suficiente para demostrar datos de eficacia y de seguridad. Por lo tanto, para mí el elemento clave aquí es la colaboración entre las diferentes entidades, que realmente seamos capaces de generar la evidencia científica necesaria para tener datos robustos y avanzar en datos positivos y resultados positivos en terapias avanzadas. Y el ejemplo también lo tenemos muchas veces en investigación clínica pediátrica, donde realmente es complicadísimo tener ensayos clínicos con la N suficiente para tener datos robustos. Y se está trabajando de una forma excelente en redes pediátricas que realmente, de una forma colaborativa y conjunta, permite avanzar mucho en el tratamiento en niños. Como bien dice, finalmente estaremos ante un cúmulo, incluso en las prevalentes, de enfermedades raras que van a venir determinadas por un 2% de mutación en un determinado cáncer de pulmón, que o bien unimos información y posibilidad de acceso al tratamiento, va a ser muy difícil. Ya no es el ensayo clínico clásico, sino es saber detectar ese 2% de mutación en una población rara para poder tener acceso a esos 6-7 pacientes que demuestren ese beneficio. Yo creo que ahí la investigación clínica va a cambiar en los próximos años también mucho. Ya será otra forma de hacer investigación a la que hoy entendemos de ensayos clínicos que reclutan hasta miles de pacientes para poder demostrar un beneficio que en ocasiones, pues bueno, lo único que salvamos es la heterogeneidad o nuestra incapacidad para poder definir bien sus poblaciones, ¿no? Me gustaría preguntarte ya de manera específica qué capacidad tiene que tener una enfermera que se dedica a investigación, aparte de ese acompañamiento, aparte, me imagino que debe manejar idiomas. Cuando hablas de tener una formación en investigación, ¿me podrías concretar un poco más en qué consiste? Al final sí que es verdad que no dejan de ser procedimientos de enfermería, ¿no? Que los podemos saber ya desde tener una formación básica, pero sí que es verdad que tenemos la suerte de estar avanzando rápidamente y estamos delante de ensayos que son cada vez más complejos. Entonces, evidentemente, una enfermera, ya sea para ensayos clínicos o para la práctica diaria asistencial convencional, como bien has dicho, tiene que estar dedicada al paciente. Yo creo que lo ha dicho y es así. Para dedicarte a la investigación te tiene que gustar, te tiene que motivar. No todas las enfermeras van a querer hacer investigación, pero sí que es verdad que es importante de que sean conscientes de la importancia que tiene la investigación en nuestra práctica diaria. Por lo tanto, las ganas y la ilusión es imprescindible. Y respecto a la formación, hombre, pues sí que es verdad que nosotros a nivel básico de grado universitario recibimos una formación muy básica a nivel de investigación. Entonces sería necesario algún máster o algunos cursos, alguna formación específica dedicada a investigación, que existen másteres específicos para enfermería en investigación clínica, que se comparten con otros profesionales que no es solo dedicado a enfermería. Y sí que es verdad que esa formación es necesaria y además yo creo que es imprescindible esa formación continua, el estar actualizada continuamente, porque nos tenemos que ir adaptando a todos estos protocolos nuevos que van saliendo. Entonces, estas sesiones clínicas de equipo multidisciplinar sobre estos nuevos fármacos que se incorporan son necesarias. Encontrar estos 20 minutos para explicar las especificaciones de cada ensayo para poder dar respuesta como enfermera formada,
con unas competencias para poder dar respuesta de manera adecuada al ensayo. Entonces sí que es verdad que es necesaria una formación específica para dar una calidad. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No? 5 minutos estamos. 15 minutos, vale, perfecto. Paco. Sí. Bien, otra vez a Javier. Bueno, un pequeño inciso antes. Con respecto a enfermería, yo creo que otro aspecto muy importante de la labor de enfermería en el día a día de la investigación clínica en ensayos clínicos es el papel crucial, bajo mi punto de vista, que tienen en la retención de los pacientes. Muchas veces incluso más importante que los investigadores, que los médicos, ¿no? Y eso es muy importante para determinados tipos de ensayos clínicos que tienen un seguimiento de 3, 4 y 5 años. El papel en la retención de los pacientes es crucial por parte de enfermería, no es solo labor del médico, y quería conocer tu opinión. Y a Javier, ¿hasta qué punto el promotor, en este caso Novartis o otros promotores, nos pueden facilitar más el día a día a los investigadores clínicos? Y me refiero a la cantidad de vendors y páginas que tienes que visitar para cualquier acto, ¿no? Relacionado con un solo paciente en el ensayo clínico, desde reportes de eventos adversos, resolución de query, asignarle la visita. Bueno, es tremendo la cantidad de... ¿Cómo podría, si se puede hacer algo, o es una normativa o regulación a nivel internacional? Y bueno, pues quería conocer su opinión o hasta dónde se podría llegar, ¿no? Para facilitar ese día a día. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Al final, la enfermera se acaba convirtiendo en una figura de referencia para el paciente, porque por la presión asistencial que existe, sí que es verdad que los médicos en muchas ocasiones le pueden dedicar pocos minutos al paciente. A nivel de enfermería, como tenemos más tiempo para dedicarle mientras se están administrando el tratamiento o mientras le haces una educación sanitaria o unas recomendaciones, al final el equipo de enfermería es el mismo. Intentamos siempre que sea el mismo ese personal formado, y se acaba convirtiendo en esa figura que el paciente tiene como referencia, a la cual puede acudir en cualquier momento para preguntarle cualquier tipo de duda, que estamos más accesibles, que estamos más al lado del paciente y que es más fácil para ellos el tenernos ahí como figura de enlace continuo. Al final estamos continuamente, es decir, es un turno continuo, y siempre va a haber alguien allí de enfermería para poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces yo creo que sí que jugamos un papel fundamental en el tema de estar al lado del paciente y que se sienta tranquilo y cómodo estando dentro del ensayo clínico. Y con respecto al reto, porque es un auténtico reto, yo creo que es uno de los principales retos en los aspectos operativos de la investigación clínica, el facilitar al máximo vuestra labor, ¿vale? y no complicarla, porque requiere mucha ilusión por vuestra parte, mucho esfuerzo, y realmente nuestro objetivo tiene que ser realmente ayudaros a que lo podáis manejar de la forma más amigable y más sencilla posible. Ahí tenemos un reto importante todas las compañías y las CROs y las empresas de servicios que nos dan apoyo a la industria farmacéutica para desarrollar los ensayos clínicos. Para mí hay dos elementos importantísimos. El primero es la simplificación. Tenemos que ser capaces desde las compañías a simplificar los protocolos y lo que es el diseño de los ensayos clínicos. Muchas veces queremos ser tan ambiciosos, recopilar tantos datos y con diferentes vendors, que nos perdemos de que luego esto hay que implementarlo, y hay que implementarlo de una forma viable y real, ¿no? En la práctica de un hospital y de unos profesionales sanitarios. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que simplificación y la voz del paciente en el diseño, en qué procedimientos hay que hacer, son los dos aspectos fundamentales que tenemos que incorporar en la investigación clínica. Y el segundo elemento es intentar entre todas las compañías farmacéuticas estandarizar y homogeneizar, crear los elementos o las plataformas
que realmente no porque una compañía la haga de una manera, pues otra la tiene que hacer de otra manera completamente diferente. Ser capaces entre todos nosotros de llegar a estandarizar y homogenizar muchos de los aspectos operativos. Si conseguimos ir en esa dirección, en estos dos aspectos, yo creo que os ayudaremos mucho a facilitar el trabajo. Hay iniciativas en las cuales ya empezamos a subir documentación y son los promotores los que se bajan nuestra propia documentación con autorización para no tener que pedir el mismo currículum. Es decir, sí que hay plataformas, pero ya hay iniciativas en ese sentido. Pero tenemos que avanzar. Pero yo creo que hay algo que hemos descuidado un poco en la investigación clínica y es que tiene una parte de gestión administrativa donde los tiempos en firma, donde los tiempos de negociación de memorias económicas, donde la revisión de los contratos, es decir, el investigador principal que tiene la iniciativa de hacer un ensayo clínico se ve en la labor de desarrollar una serie de actividades para las que ni se le pasaba por la cabeza que eso formaba parte de un ensayo clínico. Y yo creo que en ese sentido, por tener nosotros también de nuestro lado algo que hacer, es desarrollar estructuras que agilicen todo eso y que realmente son estructuras que no corresponden con el ámbito sanitario, corresponden con el ámbito de gestión administrativa, empresa, algunas unidades ya son pymes, y bueno, y algunas pues hasta con derecho a mesa sindical, es decir, que no son ya unidades muy grandes con unos niveles y un volumen de gestión económica que necesita de agentes que están especializados en eso, ¿no? Eso yo por la parte que también nos toca a nosotros, sobre todo porque realmente todos los procedimientos sean procedimientos estables, ¿no? En eso sí que tengo que decir que se notó mucho, y aquí hablo ya con la parte de oncología, la llegada de IMIBIC. Yo no noté la llegada de IMIBIC por el laboratorio que tenía, yo noté la llegada de IMIBIC como investigador clínico porque había personal que sabía hacer esto y además bueno, y lo hacía muy bien. Entonces, y los pasos que se han ido dando en este sentido, pues han sido pasos que han agilizado muchísimo todos los procedimientos. Pues esa es una de las vías de desarrollo que no debe de parar, que debe de crecer, porque es la que va a ser generalmente con los movimientos que hagan los promotores para simplificar, es cierto que bueno, y lo ágil que seamos nosotros a la hora de hacer trabajo, que no es trabajo asistencial, que no es trabajo sanitario, pues haga convertir la investigación clínica en una realidad de la que se beneficien la mayor parte de los pacientes que tenemos en el hospital o en nuestra provincia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, en eso. Yo creo que el papel del instituto que está al lado de un hospital, en nuestro caso este instituto y nuestro hospital, a mí me parece que es fundamental en todo esto. Es decir, el impulso, vuelvo a lo del impulso de la investigación clínica, se puede hacer de una forma central desde los institutos y ese impulso central es extraordinariamente potente. Y yo voy a poner algunos ejemplos de algo que ha hecho este instituto, porque estoy completamente de acuerdo con Juan que hay un antes y un después, ¿no? El hecho de que se haya hecho una comisión dentro del instituto que coordina Juan y que nos sentamos periódicamente a ver qué problemas tenemos y cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer mejor que todo el hospital investigue más y cómo podemos hacer que primaria se enganche en más ensayos clínicos y revisar un poco cuáles son las unidades del Hospital Reina Sofía que no tienen ningún ensayo o que solamente tienen uno y encima parece que no lo pueden reclutar. Vamos a ver qué se puede hacer por ello. Eso es crítico. Eso es crítico. Porque si no pasará que el que tiene mucha ilusión, como yo decía antes, pues se va a quedar con mucha ilusión, pero sin la capacidad de implementar de verdad investigación en sus servicios, sobre todo servicios más pequeños, y no te cuento si el que tiene ilusión en todo el servicio nada más que uno. La transversalidad del instituto para impulsar la investigación clínica es absolutamente crítica. Y luego también, bueno, he dicho pues, a nivel de la comisión que nos reunimos un poco a ver qué se puede hacer y luego también en unidades concretas de gestión concreta que aportan, que soportan y que ayudan, ¿no? Y ni quiero ya contar qué ocurre con los ensayos clínicos independientes. Ahí es fundamental porque es que el instituto y Cívico, su fundación, es el promotor. Entonces un instituto tiene que estar bastante maduro ya y tiene que tener una trayectoria como para dar el paso de decir, vale, yo me voy a meter a ser el promotor de un ensayo clínico.
Por tanto, todo eso sin instituto no se puede hacer, indudablemente, ¿no? Importante subrayar esto. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Carlos. Por la parte, por alusiones. Efectivamente, porque soy el responsable de la unidad de ensayos clínicos. 3 apuntes muy pequeñitos. A Laura, la enfermería, imprescindible. Os echamos de menos mucho a veces los ensayos clínicos independientes porque las muestras, cada vez tenemos más muestras. La gestión de las PKs y demás, terrible. Soy imprescindible. Gracias. Al doctor López, la travesía por el desierto. Esa inicial, que es la que no tenéis coordinadores de ensayos clínicos, que tenéis que meter el CRD, ¿verdad? Todas las queries y demás. Lamentablemente todavía no hemos tenido una solución para esa travesía por el desierto, pero por lo menos desde aquí intentamos aliviarla lo más posible. Eso sí, la doctora Herrera, consentimiento informado. Como monitor he padecido mucho la falta de calidad en la documentación de consentimiento informado cuando he viajado por España, ¿no? Porque el consentimiento informado no es un papel, es un proceso, Entonces, ese gap que hay entre la firma y el documento es lo que se llama el proceso y es el que debe estar documentado en la historia clínica y bastante bien, por cierto. Y luego mi pregunta para Javier, aprovechando que está en la industria, como no, ¿qué es lo que os hace a vosotros elegir a un centro? Primero, si no lo conocéis o no tenéis experiencia con él, ¿cómo decidís iniciar un ensayo clínico en ese centro? Y la segunda va de corrido. ¿Por qué repetís? Más allá, perdona, de la pasión e ilusión que como el varón en la mili se suponía. Pues ese para mí es el elemento clave, ¿eh? El ver, de tener estos primeros encuentros y entender que hay una naturaleza real por colaborar y por desarrollar fármacos en indicaciones que no tienen alternativas. Y esa pasión y esa ilusión, aunque me repito, es el elemento clave. Luego la experiencia del profesional sanitario en la enfermedad es fundamental. Los que hemos, como comentábamos antes, pues desarrollar fármacos que sean eficaces y que sean lo más seguros para los pacientes. Y la experiencia del profesional sanitario en la enfermedad es fundamental. Que luego nosotros le formamos y le experimentamos en la experiencia que tenemos de datos, ¿no? sobre nuestros fármacos antes de empezar. El acompañamiento de ese profesional sanitario, que tenga un equipo, que tenga las espaldas muy bien cubiertas con excelente personal de enfermería, coordinadores, que haya el acompañamiento del instituto, de la fundación en investigación clínica, que las instalaciones sean las adecuadas para desarrollar, que sea capaz de innovar y de llegar a posibles candidatos o posibles pacientes en investigación clínica de forma tradicional y no tradicional, que la red de influencia sea muy importante, que los diferentes servicios colaboradores haya una excelente colaboración, que no siempre es sencillo identificar y encontrar, que haya una excelencia en la colaboración, porque un ensayo clínico no se realiza en un único servicio, sino que requiere realmente el apoyo y la colaboración de diferentes servicios. Todos esos ingredientes son los que realmente nos determinan y nos ayudan a apostar, ¿no? Y a invertir y trabajar con nuevos investigadores. ¿Y por qué repetimos? Porque cuando vemos que la experiencia ha sido positiva, que cumplimos todos los objetivos que tenemos que cumplir en cuanto al número de pacientes que se tienen que incluir en nuestros ensayos clínicos, al seguimiento, a la calidad de la investigación clínica, todo regulado bajo las buenas prácticas clínicas en investigación clínica, pues las experiencias positivas nos hacen ilusionarnos y volver a repetir. Bueno, si os parece, vamos a dar por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Iba a decir los miembros de la mesa, ¿no? Los miembros del sofá. Los miembros del sofá. Espero que haya resultado agradable el momento. Sí. A los asistentes que habéis dedicado un ratito achuchando la asistencia para venir aquí y que también os haya resultado motivador la reunión y bueno, a ver si todo esto finalmente repercute en un mayor número de ensayos clínicos, de oportunidades en investigación clínica para el paciente, para el hospital y bueno, para nuestra ciudad. En definitiva,
yo creo que la investigación clínica colabora con esto que ahora se oye tanto, que es el desarrollo sostenible. Yo creo que la investigación clínica es desarrollo sostenible en esencia, ya que el objetivo de la investigación clínica es que la gente finalmente pues, sea más feliz, ¿no? Tanto los que participan en investigación clínica son felices o son un poquito más felices, y ya no digo del paciente que se beneficia del resultado terapéutico, así como también de nuestra gerente que le ayuda a cerrar bien las cuentas, ¿no? Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nada, damos por cerrada, si no tiene ninguna palabra, damos por cerrada la sesión.